Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Aharei Mot, que en español significa después de la muerte. La sección de la Torá de esta parashá se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 30. La sección de Haftará, o de los profetas, se encuentra en Ezequiel, capítulo 22, verso 1 al verso 19. Y la sección de los evangelios se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 10 al verso 20, y adicionalmente Marcos capítulo 12, verso 28 al verso 34. El nombre de esta parashá se deriva del primer verso que encontramos en Levítico 16, que en hebreo dice: Vaidaber Adonai el Moshe Aharei Mot Shene Bene Aaron Vekorbatam Livne Adonai. En ese pequeño extracto ya leímos, y allí en pantalla lo pueden ver, que justamente aparece el nombre de esta parashá, Aharei Mot. Vamos ahora a leer el resumen de la parashá. Luego de la muerte de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, Dios advierte sobre la entrada al lugar santo sin autorización. Solo el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote puede, una vez al año, en Yom Kippur, en el día de las expiaciones, entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el santo incienso. Otra de las características del día de la expiación es el azar echado sobre dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Dios y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. La parashá Aharei Mot también advierte sobre ofrendar korbanot, es decir, ofrendas animales o vegetales, en cualquier otro lugar excepto el Santo Templo. Prohíbe también el consumo de sangre y detalla las leyes de relaciones prohibidas, prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. Ahí en pantalla pueden ver el esquema de la porción de esta parashá, el esquema de la Torá y el esquema de los profetas. El tema sobre el cual vamos a hablar en esta parashá tiene que ver con la sección del Nuevo Testamento o del Brit HaHadashah que mencionamos anteriormente. Yo creo que es un tema muy importante para nosotros como creyentes, tanto para nosotros como mesiánicos como para nuestros amados hermanos cristianos. Y el tema se titula Declaró todos los alimentos limpios. Y comenzamos con esta afirmación. Jesús declaró limpios todos los alimentos. Esa frase no está en el griego original del Nuevo Testamento. Para volverte ritualmente puro, tienes que pasar por un proceso de purificación que consiste en sumergirte en una piscina de agua, o lo que en hebreo se conoce como una mikveh. El pan contaminado ritualmente se purga fácilmente, pero las impurezas morales del pecado manchan el corazón. ¿Alguna vez has estudiado las leyes dietéticas de la Biblia? Esas leyes se encuentran principalmente en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Dios le dice al pueblo judío lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Cerdo, caballo, langosta, cangrejo, almeja, todos esos están fuera del menú. Para ser permitidos, los mamíferos deben tener pezuñas hendidas y rumiar. Los peces deben tener aletas y escamas y los pájaros principalmente no pueden ser aves de rapiña. Hay muchas complejidades en las leyes dietéticas y para los judíos observantes a lo largo de los siglos, estas leyes sin duda han ayudado a mantener a la nación judía como un grupo étnico distinto. Pero Jesús, Yeshua, eliminó estas leyes dietéticas. En Marcos capítulo 7 dice: haciendo limpios todos los alimentos. Leemos ahí la versión Reina Valera 1960. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Así como leímos, pareciera que canceló las leyes dietéticas. Pero resulta que en Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús, Yeshua, dice que no vino a abolir la ley, lo cual con seguridad incluye también a las leyes dietéticas. Él no vino a abolirlas, según lo que dijo en Mateo capítulo 5, verso 17. Leemos, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿todos los alimentos ahora están permitidos o nos estamos perdiendo de algo? Yo mismo soy gentil, pero practico el judaísmo mesiánico. Los gentiles a menudo malinterpretamos las palabras de la Biblia cuando no las examinamos en su contexto judío original. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Por qué te preguntarás? ¿Pero por qué eres gentil? Porque yo no nací judío ni tampoco soy judío. Porque para ser judío hay que cumplir con una serie de lineamientos que actualmente yo no cumplo, ni tampoco me son necesarios cumplir. Tenemos que recordar que Yeshua, Jesús, los 12 discípulos y en realidad la mayoría de los personajes de la Biblia eran judíos. Jesús, Yeshua, era un rabino, enseñando dentro del judaísmo del primer siglo, enseñando sobre la ley de Dios, la Torá, enseñando y usando ideas judías, terminología judía, lenguaje judío, todo para hablarle al pueblo judío. Toda esta información de fondo no es trivial, sino que debe estar a la vanguardia de toda interpretación bíblica. Eso es especialmente cierto en este pasaje de Marcos capítulo 7, versículos 18 al 19, donde Yeshua habla de las leyes dietéticas. Voy a leer la versión Reina Valera 1960 de la Biblia, que dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero si ese es el caso, entonces, ¿cómo hacemos si él abrogó las leyes dietéticas de la Torá? ¿Cómo hacemos para que esas palabras no contradigan lo que dijo en Mateo capítulo 5, 17, donde él dice explícitamente que no vino a abolir la ley y que ni una jota ni una tilde pasará de las leyes de la Torá de Dios hasta que la tierra desaparezca? Y además, ¿qué hay de esta profecía sobre el reino de los cielos que encontramos en Isaías capítulo 66, verso 17? Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Según esta profecía de la era mesiánica que leímos en Isaías, comer animales inmundos es una abominación en la era mesiánica también. Entonces, ¿por qué Jesús, Yeshua, declaró limpios todos los alimentos? Lo que tenemos entre manos es un misterio bíblico, el misterio de todos los alimentos limpios. Para resolver este misterio, vamos a necesitar algunas pistas y luego podemos reunir estas pistas para descubrir entonces qué significa realmente así declaró limpios todos los alimentos. Y pasamos entonces a la primera pista. Para nuestra primera pista vamos a tener que averiguar cuál es el contexto en Marcos capítulo 7. Comencemos leyendo al principio del capítulo y veamos si podemos averiguar cuál es la escena. Ahora bien, cuando los fariseos se reunieron con él, con algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, vieron que algunos de sus discípulos comían pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar.
Entonces, un grupo de fariseos ha venido de Jerusalén para pasar tiempo con Yeshua, Jesús, y con sus discípulos. Sin embargo, están perturbados por una de sus prácticas. Algunos de los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Sigamos leyendo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El problema no es que los discípulos estén comiendo cerdo o mariscos, sino que están comiendo pan con manos inmundas. De eso los acusan los fariseos. Así que ni siquiera estamos hablando de las leyes dietéticas de Levítico 11 y Deuteronomio 14. El problema aquí no se trata de animales inmundos. Más bien, los mismos fariseos llaman a este asunto una tradición de los ancianos, porque no es una ley bíblica de lo que están hablando. Marcos nos dice que los fariseos no comen a menos que primero se laven las manos y que realizan todo tipo de otras inmersiones rituales. Se ofendieron porque algunos de los discípulos de Yeshua, Jesús, no estaban siguiendo sus tradiciones. Escuche cómo Yeshua les responde en los versículos 8 al 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y él les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús, Yeshua, regaña a los fariseos por descuidar los mandamientos de Dios. ¿Cómo podría él hacer esto si más adelante supuestamente él mismo iba a dar vuelta a sus palabras y a declarar que las leyes dietéticas que están en la Torá, los mandamientos de Dios, ya no son válidos? ¿Entienden? Si él mismo estaba regañando a los fariseos por descuidar los mandamientos de Dios, ¿cómo es posible que justo unos versos más adelante vaya él mismo, Yeshua, a invalidar los mandamientos de Dios sobre las leyes dietéticas? De hecho, eso sería una contradicción, y sabemos que el Mesías no se contradice, pero ya hemos resuelto parte de esta cuestión. El tema en cuestión, por así decirlo, es un debate sobre el ritual del lavado de las manos, más no un debate sobre los mandamientos dietéticos de la Biblia, sobre lo que está permitido comer y lo que no está permitido comer. Esa es nuestra primera pista. El contexto de Marcos capítulo 7 es un debate sobre el ritual del lavado de manos antes de comer. Las leyes dietéticas de la Torá de Levítico y Deuteronomio ni siquiera estaban sobre la mesa de discusión. Ahora que entendemos que el debate rodeaba el ritual del lavado de manos, tendremos que profundizar un poco más y preguntarnos por qué los fariseos tenían esta costumbre de lavarse las manos antes de comer, para empezar. Si bien podemos estar tentados a entender este lavado como el lavado que nuestras madres nos pedían que hiciéramos antes de cenar cuando éramos jóvenes, en cambio, este lavado ritual tiene que ver más bien con el sistema bíblico de las leyes de pureza ritual, que son las leyes de limpio e impuro. Y así pasamos entonces a la segunda pista. Leyes de limpio e impuro, Tahor y Tamei. El traductor de idiomas Aaron Evi nos enseñará acerca de las palabras hebreas para limpio e inmundo y cómo operan en el sistema levítico de pureza. Hay un concepto que es muy central en los evangelios que pocas personas entienden, y es el concepto de ser ritualmente puro e impuro, o limpio e inmundo. Entonces, imagina por un momento que vivías en el antiguo Israel, Jerusalén, para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces llegas a una habitación en una casa
con tus amigos celebrando una comida de Pascua y el Cordero de Pascua está allí sobre la mesa y todo tipo de comida. Imagínatelo. Te lo estás pasando súper genial. Te estás riendo, estás hablando y de repente al otro lado de la habitación un hombre se levanta y se aprieta la garganta porque se está ahogando y la gente corre a ayudarlo, pero se encuentran indefensos cuando él cae muerto al suelo. Dios no quiera que tú estés en algún momento en una situación como esa, pero a pesar de la tragedia de esa situación, hay consecuencias muy importantes en esas circunstancias. Veamos. El Cordero Pascual es un sacrificio del templo, y para poder comer los sacrificios del templo, una persona tiene que ser ritualmente pura o limpia. La palabra hebrea para ritualmente puro o limpio es tahor. Para volverte ritualmente puro, tienes que pasar por un proceso de purificación que consiste en sumergirte en un estanque de agua o en una mikveh, como la que pueden estar viendo en pantalla. Y esa inmersión en agua es de donde obtenemos el concepto de bautismo. Ahora, estás allí otra vez en tu imaginación, en esta cena de Pascua, y debido a circunstancias fuera del control de cualquiera, esa persona fallecida está ahí en la habitación contigo. Y ahora, no la has tocado, pero tú, solo porque estabas en la misma habitación que él, tú y tus amigos, y todos los platos y toda la comida, e incluso el mismo Cordero Pascual, se vuelve ritualmente impuro. La palabra hebrea para ritualmente impuro o inmundo es tamei. Ahora, debido a que es un sacrificio del templo, el Cordero Pascual ya no se puede comer. Ahora está descalificado y no solo eso, sino que tú, que te has vuelto ritualmente impuro, te llevará 7 días al menos y un elaborado proceso de purificación antes de que puedas volver a convertirte en tahor. Todo esto porque, en el caso hipotético que estamos colocando, tú estabas en la habitación donde había una persona fallecida. ¿Y dónde aprendemos eso? De Números capítulo 19, verso 14. Dice, y esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Ahora bien, en circunstancias normales no hay pecado en ser tamei, es decir, en ser ritualmente impuro. Eso no es un pecado. Por ejemplo, una mujer que da a luz un niño se convierte en tamei, es decir, en impura, y también su hijo. Obviamente, el hecho de que una mujer dé a luz no es pecado. La gente no debe confundir la diferencia entre puro e impuro, entre limpio e inmundo y pecado. No es lo mismo. Otra cosa que también nos puede volver ritualmente impuros, las emisiones sexuales. Ellos pueden volver ritualmente impuro a un hombre y una mujer. Leemos eso en Levítico capítulo 15, versos 16 y 17. Otra cosa que también nos puede volver impuros, asistir a un funeral o enterrar al difunto. Obviamente, estas son cosas muy buenas que podemos hacer, pero hacen que la persona se vuelva tamei, es decir, que se vuelva impuro. ¿De dónde aprendemos eso? Números, capítulo 19, versos 11 al 12. Entonces recuerda, el volverse ritualmente impuro no necesariamente te hace pecador. Ahora, la Biblia habla de alimentos que están bien para que los judíos coman. Y nos referimos a los alimentos que son aceptables para comer como kosher. Es decir, a todo alimento que es aceptable para comer, en el judaísmo se le llama kosher. Este es un concepto diferente y la gente a menudo lo confunde con ritualmente puro e impuro. Pero digamos que tomamos cualquier alimento que pueda ser kosher. Tal vez una barra de pan. Una barra de pan, a pesar de que es kosher, puede volverse tamei. Es decir, puede volverse ritualmente impuro. Eso está bien porque la Biblia no dice que solo puedes comer alimentos que son tahor, que son ritualmente puros. Este pan se puede seguir comiendo, a pesar de que el pan se puede impurificar.
Sin embargo, había personas en el antiguo Israel, particularmente entre los fariseos, que elegían comer siempre en un estado de pureza ritual. Siempre trataban todas sus comidas diarias normales como si fueran ofrendas del templo. Entonces, para hacer eso, tendrían que preparar la comida en circunstancias rituales puras, es decir, todo tenía que ser tahor. Y tendrían que pasar por una purificación ritual ellos mismos, los fariseos, para poder comer la comida. Ellos hacían esto para adorar a Dios. Era una expresión de adoración. Quiero decir, después de todo, la Biblia dice que el pueblo judío debe ser un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿verdad? Como leemos en Éxodo 19:6. El problema era que para hacer todo esto, todo el tiempo, tenían que mantenerse separados de cualquiera que no supiera o entendiera cómo operar en esas leyes de pureza ritual. Ahora sí entendemos por qué los fariseos no se unían a los gentiles, porque eran tan celosos de no entrar en la casa de un gentil. Pero ahora que entendemos mejor los conceptos de tahor y tamei, de ser ritualmente puro o ritualmente impuro, eso nos ayudará a comprender mejor los conceptos que se tratan entonces en Marcos capítulo 7. Entonces con esto, Aaron Evi nos mostró que la Biblia no dice que los alimentos normales, que no son sacrificios como el pan, deben mantenerse ritualmente puros para ser kosher. En el estricto sentido bíblico, no había necesidad de lavarse las manos ritualmente antes de comer comida que no fuera del templo, porque no importaba si estaba contaminada o no. Sin embargo, algunas personas en los días de Yeshua, especialmente la secta de los fariseos, optaron por tratar todos sus alimentos como si fueran ofrendas del templo. Eso significa que tenían que someterse a ciertos lavados y purificaciones ceremoniales para poder incluso comer. Por supuesto, aquellos que mantuvieran este estándar opcional más estricto, tendrían que separarse de aquellos que no fueran tan escrupulosos. Entonces nuestra segunda pista es que Marcos capítulo 7 implica una preferencia sectaria de los fariseos, mas no un requisito bíblico. El hecho de lavarse las manos para comer. Lo hacían era por purificación. Se trata entonces del deseo de los fariseos de mantener un nivel de pureza ritual superior al que la misma Biblia requiere. Entonces, cuando los discípulos no se lavaron las manos antes de comer pan, no estaban quebrantando ninguno de los mandamientos de la Torá. Y una vez entonces comprendido esto, pasamos a la tercera pista. Entonces, ahora que conocemos el contexto y algunos de los antecedentes de Marcos capítulo 7, volvamos a nuestro pasaje original en los versículos 18 al 19 del capítulo 7 de Marcos, que dice: Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Cabe destacar que la frase haciendo limpios todos los alimentos no fueron palabras dichas por Jesús, por Yeshua. De hecho, en las Biblias donde las palabras de Yeshua están escritas en rojo, esta frase no la colocan en rojo. La frase de haciendo limpios todos los alimentos. Adicionalmente, el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson dice correctamente lo siguiente con respecto a este verso: declarando así limpios todos los alimentos. Las palabras antes mencionadas no son de Jesús o de Yeshua, sino que son añadidas por Marcos. Pero para entender mejor esto, vamos a leer algunas de las diferentes traducciones de este versículo de varias versiones de la Biblia. Comenzamos con la Nueva Versión Internacional. Dice: con esto Jesús declaraba
limpios todos los alimentos. Cabe destacar que estas palabras en ese verso están en cursiva para hacer la diferencia con respecto a las palabras que Jesús sí dijo. Ahora leemos la versión Biblia de las Américas. Dice, entre paréntesis, declarando así limpios todos los alimentos. Fíjense que solamente esas palabras están entre paréntesis, lo demás no está, para destacar que no son palabras dichas por Yeshua, Jesús. Ahora vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, entre paréntesis, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Esta traducción va incluso más allá de lo que dice la mayoría de traducciones, porque aquí dice que declaró toda clase de comida. También está en paréntesis, lo cual también nos hace la distinción entre lo que dijo Yeshua y lo que está agregado. Y finalmente vamos a leer la versión amplificada. Esto es una versión que originalmente está escrita en inglés. Hacemos la traducción y dice así, la versión amplificada. Así él estaba haciendo y declarando todos los alimentos ceremonialmente limpios, es decir, aboliendo las distinciones ceremoniales de la ley levítica. Esta versión va incluso más allá porque interpreta y explica de acuerdo a la teología de los traductores ese verso, añadiendo muchas cosas que no están en el griego original de ese verso. Entonces, esto muestra realmente una notable creatividad por parte de los traductores, pero también nos muestra que a veces los traductores agregan su propia teología y trasfondo a la traducción del texto. El texto griego dice literalmente, limpiando todos los alimentos o purgando todos los alimentos. Vamos a leer ahora la interpretación más literal del griego que nos ofrece la versión King James en inglés. Dice así la traducción al español, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale en la letrina o en el baño, limpiando todas las carnes. Hasta ahí llega el versículo de Marcos capítulo 7, verso 19. La versión King James es una de las únicas traducciones al inglés que traduce el pasaje literalmente según lo que dice el texto griego. Entonces pueden ver ustedes mismos allí en pantalla lo que dice el texto en griego, lo cual la versión King James traduce literalmente en el siguiente pasaje interlineal de la versión griega basada en el Textus Receptus. Allí en pantalla pueden ver lo que dice el texto original griego y en ningún lado indica lo que nos han traducido como, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios, como leímos en la Nueva Traducción Viviente, ni tampoco el texto griego dice algo así como que declarando así limpios todos los alimentos. Ustedes mismos lo pueden revisar. Ahí en pantalla también pueden ver el link a donde pueden dirigirse para revisar el texto original en griego. Esa sección se la añaden los traductores. Es decir, que cualquier persona que no sepa puede llegar a creer que esas palabras que añadieron los traductores salieron de la boca de nuestro Señor. Entonces, las palabras Jesús declaró limpios todos los alimentos no están en el griego original del Nuevo Testamento. Esas palabras fueron agregadas por traductores para tratar de aclarar el pasaje, pero en este caso no aclara el pasaje en absoluto. Al contrario,
hace girar el pasaje en la dirección equivocada. Para entender mejor lo que Jesús, Yeshua, realmente está diciendo aquí, leamos una traducción más de este pasaje. Esta vez vamos a leer la versión en inglés hebreo de Delitzsch. Es una versión hebrea que sigue cuidadosamente el griego original. Aquí está el pasaje que traduce Delitzsch sobre Marcos capítulo 7, verso 18 al 19. Esta traducción está originalmente en inglés y traducida al español dice: Él les dijo, ¿acaso vosotros estáis faltos de discernimiento? ¿No comprendéis que todo lo que viene dentro de una persona desde fuera no lo contamina? Porque no entra en su interior, el corazón, sino al vientre y sale al retrete, que purga todo lo que se come. Entonces quizás en este momento te estés preguntando, pero ¿cómo es eso que una Biblia versión Delitzsch? Te voy a explicar un poco de dónde surge esa traducción. En 1873, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera encargó a Franz Delitzsch que preparara una traducción del Nuevo Testamento al hebreo. Delitzsch estuvo de acuerdo y se puso a trabajar utilizando su amplio conocimiento del hebreo mishnaico y el judaísmo del primer siglo para crear una traducción y reconstrucción del texto griego a una voz hebrea original. Su traducción de reconstrucción se completó en 1877, es decir, estuvo 4 años trabajando en esa traducción del griego al hebreo. Después de la primera edición, pasó por una extensa revisión durante los siguientes 13 años. La edición final se publicó en 1890 bajo el cuidado y supervisión de Gustav Dahlmann. Bien, hasta allí ese paréntesis sobre esa traducción de Delitzsch. Entonces, ¿a dónde quiere llegar Jesús, Yeshua, aquí? Recuerde, la discusión rodea a algunos de sus discípulos que no observan el lavado de manos tradicional antes de comer, que fue instituido por los fariseos en imitación a las normas del templo. Yeshua mismo los critica por preocuparse por las rigurosidades innecesarias de la pureza ritual y al mismo tiempo descuidar la preocupación por la pureza moral. Él los critica por estar tan desequilibrados en algo que de todos modos termina en el baño. Los temas de pureza moral, por otro lado, no pasan por el tracto digestivo y salen al inodoro, sino que eso sí contamina el corazón. Yeshua cambió creativamente la discusión y cambió el tema de una discusión sobre la pureza ritual y el lavado de manos a una lección sobre el comportamiento ético y la pureza moral. Y él mismo, Yeshua, Jesús, continúa diciendo en el verso 20, pero decía que todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es lo que sale de una persona lo que contamina moralmente. No es que la pureza ritual no importe, pero debe equilibrarse con una preocupación por la pureza moral, porque esas cosas se pudren dentro de un hombre y no se purgan tan fácilmente como la comida. Jesús, Yeshua, ha cambiado el tema para hablar metafóricamente sobre la pureza moral interior. Él está criticando a estos fariseos por estar demasiado preocupados por las tradiciones rituales de pureza, mientras que al mismo tiempo están descuidando la pureza del corazón. El pan contaminado ritualmente se purga fácilmente, porque pasa por el tracto digestivo y sale al retrete. Pero las impurezas morales del pecado manchan el corazón. Nuestra tercera pista es que las palabras Jesús declaró limpios todos los alimentos no están en el texto original griego. En cambio, debe leerse que la comida sale por la letrina purgando todos los alimentos.
es decir, una referencia a ir al baño. Hoy observamos que si Jesús, Yeshua, declaró limpios todos los alimentos en Marcos 7:19, entonces anuló las leyes dietéticas de la Torá en Levítico 11 y Deuteronomio 14, y por lo tanto, él mismo contradijo sus propias palabras en Mateo capítulo 5, verso 17, acerca de no venir a abolir la ley. También contradice la profecía de Isaías de que comer animales inmundos seguirá siendo considerado una abominación en la era mesiánica por venir. Pero como él no se contradice, ya sabemos que no dijo, según el texto griego original, que él declaró limpios todos los alimentos. Para resolver este misterio, entonces vamos a hacer un resumen. Tenemos 3 pistas más una. Primera pista fue que el contexto de Marcos 7 es un debate sobre la necesidad del lavado ritual de manos antes de comer. Las leyes dietéticas de Levítico y Deuteronomio ni siquiera estaban sobre la mesa de la discusión. Segunda pista. Aprendimos que el lavado de manos en cuestión en Marcos capítulo 7 implicaba una preocupación sectaria, no un mandamiento bíblico. Se trataba del deseo de los fariseos de mantener un nivel de pureza que la Biblia requiere solo para los sacrificios y la comida sacerdotal en el templo. Entonces, cuando algunos de los discípulos de Yeshua no se lavaron las manos ritualmente antes de comer, no estaban quebrantando ninguno de los mandamientos dietéticos de la ley de Dios. Tercera pista. Vimos que las palabras Jesús declaró limpios todos los alimentos no están en el griego original. En su lugar deberían leerse que la comida sale por el retrete, purgando todos los alimentos. Una referencia al baño, porque el pan contaminado ritualmente se purga fácilmente del cuerpo, pero el pecado contamina el corazón. Cuarta pista, una pista adicional. Aún si las palabras Jesús declaró limpios todos los alimentos estuvieran en el texto griego original, hay una palabra clave en todo esto, la cual es alimentos. En Levítico capítulo 11 y Deuteronomio 14 se explica cuáles son los alimentos o qué es lo que está considerado alimentos según la Biblia. Lo que el Eterno autorizó para comer. Lo que el hombre a lo largo de los siglos ha determinado como alimento no es lo mismo que Dios ha determinado como alimento. Porque, por ejemplo, en algunas culturas se considera alimento el pulpo, pero Dios al pulpo no lo considera un alimento. Entonces, Yeshua no vino a abolir la Torá y eso incluye las leyes dietéticas. Las leyes alimentarias de Dios no han sido canceladas. Ahora, esto tiene diferentes implicaciones para diferentes personas. Mucho cuidado con eso. La Biblia requiere que los judíos guarden las leyes dietéticas de la Torá, pero a los gentiles solo se les exige que guarden las restricciones dietéticas establecidas por el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Es decir, que se abstengan de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Entonces, ya sea judío o gentil, las leyes dietéticas de la Biblia son el menú para el reino. El mundo entero estará comiendo kosher cuando regrese el Mesías. Y esa es una promesa de lo que está por venir. Ahora, muy importante para finalizar. Cabe destacar que el comer cosas impuras no te hace perder la salvación, ni mucho menos pone tu salvación en duda. En ningún momento. Ese es el mensaje que se quiere brindar. Así que por favor, no malinterpretemos este tema. Shabbat Shalom a todos.